La solución a la ecuación es el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para resolver la ecuación, necesitamos aislar la variable en un lado de la ecuación. Observe también que esta ecuación contiene fracciones. Por lo tanto, debemos decidir si queremos trabajar con las fracciones para aislar la variable o eliminar primero las fracciones de la ecuación y luego aislar la variable. En este video, practicaremos despejando las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. Observe cómo tenemos un denominador de 9 y 3, y dado que el mínimo común múltiplo de 9 y 3 es 9, limpiaremos las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por 9. Sin embargo, si tenemos dificultades para determinar el mínimo común denominador, podríamos multiplicar ambos lados de la ecuación por 9 por 3, que es 27. Eso requeriría más simplificación más adelante. Así que sigamos adelante y multipliquemos ambos lados de la ecuación por 9. Y ahora vamos a mostrar cada producto. Tenemos 9 veces 2 9x menos 9 veces 1. Es igual a 9 veces 2 3x menos 9 veces 2. Para los productos que involucran fracciones, escriba 9 como fracción con un denominador de 1. Y ahora, antes de multiplicar, simplificaremos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe que para el primer producto, el numerador y el denominador comparten un factor común de 9. Simplificando, 9 dividido por 9 se simplifica a 1 en el numerador y el denominador. Ahora solo tenemos 1 por 2x, que es 2x, menos 9 por 1, que es 9, igual a la derecha. El numerador y el denominador comparten un factor común de 3. Simplificando, un 3 dividido entre 3 se simplifica a 1, y 9 dividido entre 3 se simplifica a 3. Ahora tenemos 3 veces 2x, que es 6x. Y luego menos 9 veces 2 es menos 18. Ahora tenemos una ecuación equivalente sin fracciones que podemos resolver. El primer paso es sumar o restar para aislar los términos variables en un lado de la ecuación. Observe que ahora tenemos 2x a la izquierda y 6x a la derecha, lo que significa que podemos restar 6x a ambos lados o restar 2x a ambos lados. Avancemos y restemos 6x en ambos lados. Simplificando, 2x menos 6x es negativo 4x. El lado izquierdo se simplifica a negativo 4x menos 9 iguales a la derecha. 6x menos 6x es 0, razón por la cual restamos 6x en ambos lados. El lado derecho se simplifica a 18. Negativo. Entonces, sumar o restar para aislar el término variable, para deshacer el menos 9, sumamos 9 a ambos lados. Simplificando, 9 negativo más 9 es 0. El lado izquierdo se simplifica a 4x negativo, que es igual a 18 negativo más 9, que es 9 negativo. El último paso es multiplicar o dividir para resolver x o aislar la variable. Negativo 4x significa negativo 4 veces x para deshacer la multiplicación y resolver x. Dividimos ambos lados por 4 negativos. Simplificando, 4 negativos divididos por sí mismos se simplifican a 1. Una vez que x es x tenemos x es igual a 9 negativo dividido por 4 negativo es igual a 9 4 positivo. Que no se simplifica y por lo tanto x es igual a 9 4. Es la solución. Esto significa que si sustituimos 9 4 por x en la ecuación original, satisfará la ecuación o la hará verdadera. Y sigamos adelante y verifiquemos esto. Al realizar la sustitución de nuestro cheque, tenemos 2 9 veces x, que es 9 4, menos 1. Es igual a la derecha 2 3 veces 9 4 menos 2. Y ahora vamos a evaluar ambas expresiones en la calculadora. Observe que la expresión a la izquierda y a la derecha es igual a 0.5 negativo. Bueno, si queremos un 2 negativo, nuestra solución es correcta. Una vez más, la expresión de la izquierda y la derecha son ambas iguales a 2 negativo, lo cual es cierto, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.